los vientos contrarios. Hay algo que quiere frenar mi destino, pero yo me he parado sobre mis escombros y todo quedó debajo de mí, porque yo sé a quién sirvo y a quién adoro. Él es el Dios de lo imposible, el Dios de milagros, el Dios grande y temible, porque siempre hay algo más de Dios. Porque siempre hay algo más de Dios. Has dado puertas, puertas eternas, que entrará el Rey, que entrará el Rey. Has dado puertas, puertas eternas, que entrará el Rey, que entrará el Él es el Dios de lo imposible, el Dios de milagros, el Dios grande y temible, porque siempre hay algo más de Dios. Porque siempre hay algo más de Dios. Has dado puertas, puertas eternas, que entrará el Rey, que entrará el Rey. Has dado puertas, puertas eternas, que entrará el Rey, que entrará el Rey. Para mi generación, para mi generación hay esperanza que no avergüenza. Para mi generación, para mi generación hay un mañana de gloria preparado. Para mi generación, para mi generación hay esperanza que no avergüenza. Y para mi generación, para mi generación hay un mañana de gloria preparado. Has dado puertas, puertas eternas, que entrará el Rey, que entrará el Rey. Has dado puertas,
porque siempre hay algo más de Dios. Dios te bendiga en este día, que la bendición del Señor esté sobre tu vida. Vamos a dar continuidad a este tema tan interesante que fue tan bien abordado por Noé la semana pasada. Hoy me toca a mí dar continuidad de esta palabra, de este tema esperanza, en el cual el Señor nos marcó, nos indicó todo en este mes de junio, que tracemos a la luz de su palabra, y creo que es muy acertado y propicio por todo lo que estamos viviendo como nación y a nivel mundial, sostener, mantener, alimentar la esperanza propiamente en Dios, claro está. Y quisiera en esta oportunidad hablar sobre el capítulo 4 del libro de Romanos, un pasaje muy conocido por cierto. Todo el capítulo 4 nos habla acerca de la justificación por la fe, contrarrestando obviamente el hecho de pretender ser justificados por las obras de la ley. Pablo allí presenta un argumento bien preciso acerca de esta postura teológica, por cierto, en el cual indica que somos justificados no por las obras de la ley, sino por el hecho de la fe. Y ese punto fe, esa palabra fe, es el punto de partida, valga la redundancia, que quiero en esta hora dar comienzo y ir al capítulo 4, como dije anteriormente, versículo 18. Dice la Escritura en el contexto que mencioné anteriormente: contra toda esperanza Abraham creyó y esperó, y de este modo llegó a ser padre de muchas naciones, tal como se le había dicho: así de numerosa será tu descendencia. Su fe no flaqueó, aunque reconocía que su cuerpo estaba, dice la Escritura, como muerto, pues ya tenía unos 100 años y también estaba muerta la matriz de Sara. Ante toda la promesa de Dios no vaciló como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Por eso se le tomó en cuenta su fe como justicia. Y esto de que se le tomó en cuenta no se escribió solo para Abraham, dice San Pablo en el verso 24, sino también para nosotros. Dios tomará en cuenta nuestra fe como justicia, pues creemos en aquel que le levantó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, el que fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Impresionante verdad se encontramos en estos versículos del 18 al 25, donde el tema sobresaliente, como dije anteriormente, es la fe. ¿Y qué tiene que ver la fe con la esperanza? Bueno, indudablemente que fe y esperanza van de la mano, y quisiera abordar en un tiempo, como dije anteriormente, tan difícil, tan complejo, donde la muerte se ha instalado a nivel mundial y donde permanentemente estamos siendo bombardeados con noticias de esta magnitud, no solo en la nación, también lo vemos en nuestra ciudad, lamentando víctimas fatales por la pandemia, etcétera, etcétera. Y todas estas cuestiones parecen evaporar de manera rápida y contundente la esperanza de las personas, en la cual muchas de ellas caen en un desánimo, en una depresión, y parece que ya no hay manera, ya no hay forma de aferrarse a algo para ver la salida de esta pesadilla que ha comenzado ya hace 1 año y medio y en el cual lógicamente todos las estamos transitando. Y yo quisiera hacer un paralelo entre la esperanza natural y la esperanza puesta en Dios, que lógicamente la Biblia nos da material más que abundante acerca de esta verdad es tan trascendente que nosotros como hijos de Dios no deberíamos estar carentes de esperanza y de fe, que van indudablemente de la mano.
Así que rápidamente quisiera abordar, yo titulé esta sencilla meditación contra todo pronóstico, porque si vemos el cuadro completo de la historia de Abraham, los pronósticos de procreación de Abraham, si bien es cierto, él se adelantó en un momento dado de su vida, tuvo un error garrafal que hasta el día de hoy nos vemos perjudicados, y ese error se llama Ismael, propiamente, que no es el hijo de la promesa, sino el hijo de la carne. Él actúa en la carne y lógicamente el error es altísimo, el costo es altísimo, pero quisiera propiamente hablar, como dije anteriormente, de esta esperanza a la cual el domingo pasado se nos habló de la esperanza viva, y digo contra todo pronóstico porque Abraham no tenía chances en el momento en el que el Señor suelta la palabra de esperanza, la promesa, mejor dicho, sobre Abraham. Y allí dice la Escritura con claridad que él consideró, lógicamente, su realidad externa, su realidad en la cual no negaba que estaba ya muerto su cuerpo en el sentido del avance de edad, y que no funcionaba tampoco la matriz de Sara. Así que, por lo tanto, si Abraham hubiese, número uno, si se hubiese quedado esperanzado en sus propias fuerzas, sin duda que, lógicamente, él hubiese abrazado una fuerte frustración. Es decir, si él se hubiese quedado atrapado, esperanzado en sus propias fuerzas, en sus propios argumentos, en sus propios razonamientos, en su propio cuerpo, lo que hubiese abrazado Abraham hubiese sido una frustración tremenda. Nosotros tenemos que entender, y más adelante lo voy a explicar con detalle, que nosotros fuimos llamados de parte de Dios a abrazar una esperanza viva. Pero esto no indica que el Señor contemple nuestros caprichos. Nosotros fuimos llamados propiamente a abrazar una esperanza viva, fundamentada en Él, en sus propósitos, en sus designios y en sus promesas, que todo viene de Él. Repito, para que nos quede claro esta verdad tan importante. Si Abraham se hubiese quedado esperanzado en sus propias fuerzas, sin duda lo que hubiese conseguido es una fuerte frustración. Quiero entonces brevemente, en el primer segmento de mi mensaje, decir acerca de los fundamentos equivocados de una esperanza natural. Insisto, Abraham, dice la Escritura con mucha claridad, que él creyó contra toda esperanza. El verso 19 nos indica, nos informa, su fe no flaqueó, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto, ¿verdad? Así que Abraham, no negaba su realidad, como no la negamos nosotros hoy. Su realidad era absolutamente decadente por una cuestión lógica de una edad avanzada. Quizás Abraham ya consideraba, y de hecho la Escritura lo dice, que su cuerpo estaba lógicamente sin capacidad de procrear junto, obviamente, con Sara. Abraham no negó su realidad, y nosotros tampoco debemos negar nuestra realidad. De hecho, es presente, es palpable, es visible, es contundente y es clara. Pero antes de entrar en esta cuestión de las promesas de Dios, quiero insistentemente hacer el primer segmento de mi mensaje, de que muchas veces nosotros depositamos nuestra esperanza en elementos terrenales y precarios y perecederos. Es decir, hay una lógica natural en nosotros en la cual contemplamos, en la cual vemos, y basado en esos elementos terrenales, temporales, allí nosotros depositamos ciertas esperanzas. Y esa esperanza lógicamente va a caducar, lógicamente va a ser literalmente de poca duración, de corta duración. Y yo quiero mencionar algunos que todos conocemos, pero luego hacer ese paralelo, insisto, entre una esperanza natural a una esperanza viva, a una esperanza perdurable, a una esperanza que realmente no nos va a decepcionar. Número uno,
La esperanza natural, lógica de este mundo, terrenal, humana, como usted quiera llamarla, está basada en nuestras propias fuerzas. Muchas veces nuestra esperanza la basamos en nuestras propias fuerzas, nuestros propios recursos. Número dos, nuestras propias circunstancias. Basamos demasiado, esperamos demasiado en las circunstancias que nos favorezcan. Si la circunstancia nos favorece, ahí estamos entusiasmados, ahí estamos motivados, ahí estamos literalmente felices, si se quiere el término, porque consideramos que por la circunstancia favorable que nos rodea vamos a alcanzar el objetivo, el deseo de nuestro corazón. Número tres, nuestros propios conocimientos, nuestras propias ideas, nuestras propias inteligencias. Esperanzamos mucho o esperamos mucho por causa de nuestros propios conocimientos naturales y lógicos, que no está mal, pero que indudablemente no nos traerán los resultados esperados muchas veces. Una esperanza tenemos muchas veces sin fe en lo divino. Insisto, una esperanza sin fe en lo divino es la antesala de un fracaso y de una decepción rotunda. Estoy haciendo la primera columna de mi mensaje sobre esperar en una esperanza, valga la redundancia, equivocada, errática y totalmente frustrante al final del camino. Lo siguiente, una esperanza en promesa de los hombres. ¿Cuántos de nosotros hemos sido más de una vez sacudidos en el campo de la frustración, de la decepción y del desencanto por causa de esperar en promesas humanas? Podríamos hablar largo y tendido acerca del tema, pero vamos a dejarlo ahí. La esperanza fundamentada en los hombres, tarde o temprano nos va a llevar literalmente a amargar nuestros corazones, pero a veces estamos esperanzados en aquellas promesas, en aquellas cuestiones que los hombres nos hicieron, nos motivaron, nos entusiasmaron y luego todo eso se cae a pedazos. Una persona esperanzada en sus propios sueños, en sus propias ideas, todas estas cuestiones, para concluir, reahundan en lo humano, en lo natural y en lo lógico, donde Dios no está presente. Y fijémonos que si nosotros mantenemos una esperanza semejante, yo lo repito a propósito y con propósito, la cuestión es decepción. Todos estos elementos que solemos tener a mano para alimentar tal esperanza es absolutamente elementos que nos conducen a la decepción más horrible, más oscura, más letal que podemos experimentar en nuestra vida. Concluyo, terminamos incorporando en nuestro interior un fracaso que nos abriga de una forma tal que corremos el alto riesgo incluso de entrar en un terreno de depresión donde nuestro ser interior se resigna a seguir avanzando. Y tristemente hay mucha gente resignada, incluso en la vida de fe. En el camino del Señor hay mucha gente que está resignada. Y este ingrediente de la pandemia es un golpe más para agrandar, para agudizar la resignación. Abraham tenía todas las razones para ser un hombre resignado, para ser un hombre frustrado, para ser un hombre rendido frente a las circunstancias. Abraham se le habían dado todas las condiciones para decir, bueno, hasta aquí llegué, y tirar la toalla, como decimos en la ilustración de nuestro andar. Es decir, Abraham estaba literalmente en un escenario para vivir y ser un hombre junto con su mujer, resignado frente a su realidad. Recuerde que el verso 19, él dice que consideró, él no negó que su cuerpo estaba muerto, ¿no?, en el sentido propio de la procreación, y Sara, que acompañaba propiamente a esta cuestión totalmente negativa y contrario, estaba dado todo para resignarse y abandonar todo tipo de esperanza. El ser humano, por naturaleza, es una persona que espera, ¿no? Y yo hablé
en principio de una esperanza caduca, de una esperanza de cartón, fundamentada en cuestiones totalmente vacilantes, erráticas y flojas, ¿no? Donde lo que conseguimos a lo largo del camino es literalmente una decepción y una resignación absoluta, entrando a un terreno propiamente de depresión. Ahora bien, eso por un lado, eso es lo que muchas veces hemos experimentado. Fuera de Cristo, quien les habla, hemos experimentado más de una vez este tipo de situaciones, ¿no? De ser engañado, traicionado, etcétera, etcétera. Ahora, el punto 2, vamos a entrar propiamente a lo que tiene que ver con lo que también venimos diciendo, esta esperanza viva, esta esperanza duradera, imperecedera, eterna, y que por ende tiene un origen literalmente divino. A Abraham se le promete que va a tener un hijo en circunstancias totalmente opuestas. Es decir, la promesa que Dios hace en el mundo natural de Abraham es totalmente opuesta a su realidad. Y Dios funciona en nosotros de esa manera. De hecho, todos los que hemos sido llamados no calificamos bajo ningún punto de vista acorde al llamado de Dios. No estamos a la altura de la circunstancia, acorde al llamado de Dios. Pero ahí su gracia operativa en nosotros comienza a obrar de una forma tan redentiva, tan gloriosa, que lo inservible y lo vil del mundo comienza a avergonzar a los sabios. Es por eso que no tenemos nosotros licencia para jactarnos de aquello que Dios puede obrar en nosotros, sabiendo que nosotros, en nuestra humanidad, estamos totalmente fuera de las calificaciones para servir a Dios, si no es por su gracia, por su Santo Espíritu, por su obrar en cada uno de nosotros. Yo creo que Abraham es un gran ejemplo de que Dios llama a un hombre que no califica para engendrar, pero que luego lo convierte en padre de naciones. Terrible, ¿verdad? Así también esto fue escrito como ejemplo también para nosotros, y nos tenemos que ver identificados con Abraham en el sentido propio de la esperanza y de la fe que debe predominar cada día en nosotros para no caducar en una corriente existencial de este mundo que es totalmente opresora, desgastadora y que permanentemente nos está atacando nuestra fe y nuestra esperanza, con el fin, lógicamente, de que colapse la misma. Número 2. En cambio, el ejemplo de Abraham es digno de imitar. ¿Por qué razón? Porque su esperanza tenía como principal combustible la fe. Recuerde que el capítulo 4 nos habla de la justificación por la fe. No nos habla de la justificación por nuestras buenas obras, por nuestras buenas conductas, por nuestro buen testimonio. Todo eso puede ser bueno, pero siempre es insuficiente. Nos habla de la justificación propiamente por la fe. Y que Abraham alcanzó la promesa no porque era un hombre joven, vital, lleno de vida, sino porque depositó su fe precisamente en el Dios que le prometió. Es decir, y esto es muy importante, porque aquí es donde nosotros deberíamos estar cimentados y arraigados, en nuestra fe depositada en aquel que tiene la facultad de sostener las promesas por siempre y para siempre. Todo lo que el Señor ha prometido, toda promesa que está en tu depósito interior, tiene que ser sostenida y sustentada por una fe inquebrantable que no tiene que acariciar ningún tipo de debilidad, más allá de que tu escenario presente, más allá de que tus circunstancias reales digan todo lo contrario. Y Dios se va a glorificar en estos días, no me cabe duda alguna. Dios se va a glorificar porque, a pesar de que estás caminando contra todo pronóstico, todo lo que el Eterno determinó, decretó sobre tu vida, si tú te mantienes, y yo me mantengo, si nos mantenemos en una fe inquebrantable que no se debilita, veremos la promesa cumplida, veremos que toda la asignación de Dios en nuestra vida va a cumplirse de forma notable, y la gloria y la honra es para nuestro Dios. Entonces Abraham entiende este principio. Abraham
entiende que no es él, que no son su fuerza, que no es su vigor, sino que es la fe depositada en el Señor que lo va a llevar a ver el cumplimiento de su promesa. Si bien es cierto, la Escritura revela que Abraham tuvo 8 hijos, la promesa de Dios se cumplió luego de él por generaciones y generaciones. Ahora bien, ¿qué hizo Abraham? Yo quiero dar algunos pensamientos sencillos. ¿Qué debemos hacer nosotros? Y para eso necesitamos una contundente relación vigente con el Señor. Recuerde que nadie puede obrar en fe, operar de fe viviendo distanciado de Dios, viviendo distanciado de su palabra. La fe necesita alimentarse, la fe necesita fortalecerse, la fe necesita ser sólida, contundente, firme, inamovible, y para eso necesitamos periódicamente acudir a las Escrituras y a tener una relación vigente cada día con el Eterno. Caso contrario, tendremos una imitación de fe y volveríamos al primer punto, al punto número 1, una esperanza que tarde o temprano va a caducar y corremos el riesgo de quedar fuera de circulación y el enemigo sacarnos del camino y apartarnos. Mucha gente hoy apartada, mucha gente que ya no está operando en el propósito por el cual fue predestinado, llamado por el Eterno. La razón lógica es que no lograron mantener una relación con Dios. Aquel que dice que tiene una relación con Dios, aquella persona que sostiene que tiene un vínculo con el Eterno, pero que no está operando en su llamado, en su propósito, lógicamente que se está engañando a sí mismo y está mintiendo, porque es una realidad. Nadie puede decir que tiene una relación con Dios y mantener un estilo de vida que diga todo lo contrario. Así que por lo tanto, aquí hay un elemento escritural, un fundamento escritural para dar razón de lo que venimos mencionando. Número 1, Abraham miró por encima de sus circunstancias. Él se enfocó en la realidad de Dios. Él logró enfocarse en esa palabra autorizada de parte de Dios y allí se sostuvo. No permitió, insisto, aunque hay un paréntesis en la vida de Abraham, de un desfasaje garrafal, pero más allá de eso, él no se desentendió de la realidad de Dios. No permitió que nada ni nadie lo sacara de esa promesa divina. Número 2, no permitió que su fe se debilitara, dice la Escritura. La sostuvo con una relación constante, lo que acabo de decir. Nadie puede ejercer fe sin relacionarse con Dios. Si eso ocurre, tendremos una vida natural, una vida común y corriente, una vida que normal dentro de los parámetros humanos, pero donde no encontraría el Señor en nosotros fe y por lo tanto no seríamos aprobados, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Tristemente, hay mucha gente que no está agradando a Dios por el solo hecho de que no está ejerciendo en fe y que no está teniendo esa relación de amistad con el Eterno. Número 3, se sobrepuso más de una vez al desánimo. Sin duda que el desánimo viene, es una realidad. Logró sobreponerse porque la relación con Dios nos lleva a sobreponernos a todo cansancio, a todo desánimo, a todo momento de desazón, de incertidumbre. Tuvo la fortaleza de saber esperar. Si hay algo que no nos agrada es esperar. Vivimos en un tiempo de inmediatez donde todo tiene que ser urgente, rápido, de manera inmediata. Esperar no nos gusta y Abraham esperó 25 años para que esa promesa fuera real en su vida. Esperó. Y esta es una virtud de la gente espiritual, esta es una virtud de la gente esperanzada en una esperanza correcta. El hecho de esperar el tiempo oportuno que maneja Dios, no que manejamos nosotros. Y es ahí donde propiamente yo rescato una virtud sobresaliente de este hombre, como de tantos otros, llenos del poder del Espíritu Santo, que saben esperar. Él esperó el tiempo oportuno y no se debilitó. Una promesa soltada de parte de Dios sobre tu vida, pueden pasar años para el cumplimiento de la misma. No es dentro de algunas horas, aunque Dios lo puede hacer, Él es soberano. Nadie va a cuestionar el obrar del Eterno, pero Dios generalmente suelta una palabra y pasa un tiempo porque hay un proceso y ese proceso se llama para nosotros espera. Y por último, no permitió la vacilación frente a la promesa de Dios, porque el Dios que le había prometido a Abraham
el hecho de que iba a tener un hijo y que su descendencia iba a ser muy numerosa, ese Dios no tiene variantes. En ese Dios no hay sombra de variación. Por eso cuando yo leemos las Escrituras, leemos verdades absolutas que no tienen variantes, que no vacila. Dios cuando habla no vacila. Él no es como nosotros, que permanentemente estamos en un constante cambio. No logramos sostener una verdad en nuestras vidas. Él cuando habla, lo habla de manera absoluta, de manera veraz, inamovible. Por eso Abraham sabía que el Dios que le había prometido, esa promesa no tenía variante, no era un Dios vacilante que iba a modificar esa promesa que hizo sobre él. Abraham tenía la plena convicción, dice la Escritura. Yo estoy basando estos pensamientos acerca de lo que los mismos textos me están proveyendo, ¿verdad? Tenía la plena convicción del poder de Dios y de su veracidad. Tenemos que conocer los atributos de Dios con el fin de estar plenamente convencido y en plena certidumbre de fe que nuestra vida está en su control, que nuestro destino está en sus manos y que caminamos en un mundo oscuro, es verdad, en un mundo cargado, plagado de incertidumbre, pero que su compañía, que su presencia está con nosotros, y Dios con nosotros hará la diferencia. En la vida o en la muerte, Él siempre hará la diferencia. Para ir concluyendo, el fundamento de Abraham y los motivos existenciales de Abraham fue literalmente su vida de fe. Es decir, Abraham, si bien es cierto, contempló su realidad decadente, su principal combustible de vida fue el Señor. Por eso la Escritura dice que creyó contra toda esperanza. Fue un hombre que supo superar su propia realidad en función de saber esperar, esperanzado de que todo lo que Dios le había prometido iba a cumplirse. Y Abraham no tenía la Biblia. No había un solo escrito en tiempos de Abraham. Él tuvo que creer a la voz audible del Eterno, en el cual era lo único que tenía para aferrarse y alimentar su esperanza. En cambio nosotros, si hablamos de privilegio, estamos mucho más privilegiados. Tenemos 66 libros inspirados por Dios que nos documentan que nosotros tenemos una fe, que debemos tener una fe y una esperanza absolutamente inquebrantable. Tenemos 30.000 promesas en las Sagradas Escrituras, en la cual nos habla el Señor acerca de todas las bendiciones que nos ha dado. Tenemos más que suficiente para sostener esta esperanza y no caducar y no caer de la misma y no perder el rumbo y no entrar en prolongados estados de desánimos. Todo este pasaje nos enseña con claridad la diferencia entre las dos clases de esperanza. La esperanza que hablé al principio, una esperanza fundamentada en nuestros propios yo, en nuestra propia humanidad y todo lo que concierne a la misma, y una esperanza depositada en el Señor más allá de nuestra realidad, que a veces no es para nada favorable, como lo sé que la es de muchos de ustedes, que no es favorable tu realidad, que ya hay cosas que has resignado, que de pronto has considerado que es parte del pasado, pero Dios no tiene Él no ha perdido un solo detalle de tu existencia. A Él no se le ha pasado absolutamente nada de lo que nosotros necesitamos, anhelamos, pedimos y del compromiso que Él en principio determinó sobre nuestras vidas. Así que por lo tanto, en su tiempo todo tendrá su fiel cumplimiento. Si se quiere, nuestra tarea, nuestra convicción es precisamente no permitir que nuestra fe se debilite y mantener esta esperanza viva en nuestro hombre interior. Ahora bien, yo considero estos pasajes de suprema importancia para el tiempo en el cual estamos viviendo. Nos referimos a Abraham como
el hombre que recibió la promesa de tener un hijo fuera de la circunstancia, más allá de las circunstancias que no lo favorecían. Nosotros tenemos, y ese es un punto de partida para aplicar a nuestra vida, que también, más allá de nuestras circunstancias que no nos favorecen en muchos casos, todo lo que Dios ha determinado con nosotros lo llevará a cabo, lo cumplirá y lo experimentaremos y lo veremos cumplido. Debemos alentarnos en un tiempo tan difícil, insisto, que está de más decirlo, pero es un tiempo oscuro en el plano espiritual que se agudiza día tras día, pero nosotros tenemos la promesa del Eterno de que haremos cosas extraordinarias conforme a sus propósitos, no conforme a nuestros caprichos. Y yo quiero ir cerrando esta palabra. Yo espero que la palabra pueda penetrar nuestros corazones. Siempre esta verdad en lo personal ha sido de motivación, de aliento y de sustento en los días difíciles. La Biblia nos advierte que vamos a atravesar días difíciles, pero más allá de eso, nuestra esperanza y nuestra fe no deberían caducar. Por último, muchas personas hoy tienen desazón en sus vidas. Y no estoy hablando de los que están afuera solamente, sino también de los que estamos adentro, porque tienen la esperanza equivocada. Ellos esperan de Dios que les otorgue conforme a sus propios deseos, a sus propios caprichos, y quien les habla ha transitado también por esa avenida equivocada, y es un grave error. Y quiero aclarar el porqué para hilar fino con el tema de la esperanza, porque a veces nosotros pensamos que bueno, esperar en Dios, Él me va a conceder todo lo que yo pido, conforme a mis deseos, conforme a mi gusto, conforme a mis anhelos, conforme a mis sueños, conforme a mis antojos, etcétera, etcétera. Pero cuando revisamos las Escrituras con mayor prolijidad y nos detenemos a lo que tiene que ver con el propósito de Dios en nuestra vida, todo eso va a quedar a un lado en un momento dado. Fuiste llamado no a que Dios contemple tus caprichos ni los míos, fuimos llamados a que Cristo en nosotros sea formado. Y en función de eso quiero brevemente, sin desentenderme de lo que venimos diciendo. ¿Por qué? Y porque nosotros tenemos que sostener la esperanza correcta. Hay mucha gente frustrada, insisto, digo esto, no solo afuera sino adentro, y generalmente cometemos estos errores porque corremos el riesgo de que si Dios no me da, si Dios no me otorga lo que le he pedido, corro el riesgo de frustrarme incluso de Él. Y ahí también la esperanza caduca. Entonces, ¿cómo debe ser nuestra esperanza que supere todo aquello que está en contra de nosotros? ¿Cómo debe ser nuestra esperanza contra todos los pronósticos que estamos viviendo? En función de lo personal, para no decepcionarnos de Dios. Porque hay mucha gente que cuando se puede no se congrega. Nosotros simpáticamente decimos enfriado, etcétera, etcétera, pero la realidad es más cruda, ¿no? Es gente que literalmente se ha decepcionado, incluso con el mismo Dios, se ha frustrado. Y aunque lo disimulan muy bien, la realidad de su fruto está revelando propiamente aquello que manifiestan. La verdadera esperanza, que no se cae, que no se diluye en el tiempo y que perdura en el tiempo, contrario a lo anteriormente mencionado, es entender lo siguiente. Insisto, yo quiero remarcar esta verdad para que entendamos a lo que fuimos llamados, y porque si usted y yo no entendemos lo que fuimos llamados, también el diablo nos puede enredar, confundir, y nos puede presentar una zancadilla frustrante en la cual quedar atrapados allí. Número uno, fuimos llamados a ser bendecidos espiritualmente, como principal motivo de bendición, más allá de lo material, que lo necesitamos y que nos agrada, sí. ¿Está bien? Sí, pero la principal bendición es lo espiritual. Mucha gente llega a Dios pensando que el Señor le va a otorgar en principio lo material. Bueno, el orden de prioridades en el Nuevo Testamento no es lo material, es lo espiritual. Fuimos bendecidos con toda bendición espiritual, para que usted y yo entendamos que lo principal que Dios hace en nuestra vida, en esta dispensación de la gracia, es bendecirnos con toda bendición espiritual, y luego
vendrán añadiduras sin ningún lugar a duda, pero lo principal no es lo material, lo principal es lo espiritual. Por eso hay gente frustrada, porque Dios no le otorgó, según ellos, lo que pedían conforme a lo material, ¿no? Número 2, fuimos llamados a que Cristo sea formado en nosotros, no a ser niños malcriados. Dios no malcría a nadie. En su justicia Él nos forma de acuerdo a Cristo. Es por eso que algunas cosas que nosotros tenemos como sublimes van a ser cortadas, van a ser quitadas para que Cristo en nosotros sea formado. Entonces, en esa condición sobresaliente, de acuerdo a la óptica del Eterno, nunca seremos gente desesperanzada, desanimada, y nunca tendremos una fe débil. Número 3, fuimos llamados a saber esperar, que cada promesa tiene su cumplimiento no en nuestro tiempo, no en nuestros apuros, no en nuestras ansiedades, sino en el tiempo de Dios. Porque Dios sabe cuál es el momento justo, oportuno, de materializar, si se me permite el término, la bendición, la promesa que Él ha soltado. Sigue esperando si no se ha cumplido. Dios no se ha olvidado. Todo tiene su tiempo debajo del sol. El reloj de Dios no sufre alteraciones. Número 4, fuimos llamados a superar cada obstáculo de la vida. Fuimos llamados nosotros precisamente a sobreponernos a los contratiempos de la vida con el hecho de alimentar la fe y no nuestro orgullo. Por eso Abraham se sostuvo en fe, su fe no flaqueó, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto, no muerto, como muerto, pues ya tenía unos 100 años, y en ese contexto Abraham se sostuvo en fe, y es un ejemplo más que suficiente para nosotros de sostenernos en fe y en esperanza de que Dios tiene el control. Una frase tan trillada, tan conocida, pero digna de mencionar y de recordar: el control de toda nuestra historia y de toda nuestra generación. Fuimos llamados a vivir una esperanza viva que solo se encuentra en el Señor, como el domingo el Señor nos hablaba de una manera tan clara, tan contundente, tan prolija, tan elocuente. Es decir, y solo en Dios esta esperanza la podemos experimentar. Y esta no es una postura arbitraria, es una postura que la Biblia propiamente nos revela, para que no decaigamos en un tiempo donde muchos están cayendo, donde muchos han entrado, insisto, y es preocupante, en una depresión. Y no estoy hablando de los de afuera, estoy hablando de los de adentro, porque cuando una persona no ejerce fe, cuando una persona en su espíritu no tiene la frescura, la vigencia propiamente dada, que da el Señor, ese río de agua viva que salta para vida eterna, interiormente ese hombre, esa mujer, aunque muestre una sonrisa por fuera, tiene una fuerte depresión por dentro. Y es cuestión de replantearnos qué es lo que estamos haciendo. Fuimos llamados a vivir esa esperanza viva que solo en Dios y para Dios y por Dios y en Dios podemos experimentar en primera persona. Y por último, las personas con esperanza viva, las personas que han logrado en Cristo Jesús, por la gracia del Señor, no sé si el término logrado es pertinente, pero las personas que experimentan esta calidad de esperanza, tienen un comportamiento sobresaliente, más allá de las críticas y de los desmerecimientos que usted o yo podamos recibir. Hay una singularidad en tu conducta, en tus hechos, en tu forma de vivir que sobresale del resto. Y con esto sí voy a concluir, porque es necesario que nosotros, insisto, en este mes hagamos fuerte énfasis, no en este mes, en la vida diaria, de toda la vida que tengamos por delante, fuerte énfasis en la esperanza viva. Cuando bien decía Noelia el domingo pasado,
cuando Dios le habla de esta esperanza viva, cuando Pedro redacta la carta, le está hablando a cristianos perseguidos, en un nivel de persecución que nosotros no imaginamos, altísimo, con riesgo de vida, y muchos de ellos la perdieron. Pero allí Pedro, en otras palabras, le está diciendo: señores, no hay licencia para que ustedes se depriman, no hay licencia para que ustedes vuelvan atrás, no hay licencia para que ustedes se entiendan del Señor, no hay licencia para que ustedes a Dios le atribuyan despropósito alguno, le atribuyan injusticia alguno. No hay licencia. Mantengan esta esperanza viva, porque lógicamente la carta nos revela también que tenemos una herencia incorruptible, inmarcesible, reservada para nosotros, ¿dónde? En los cielos. Ese es nuestro arribo final, y es lo que debería ser también uno de los combustibles, de los ingredientes más que suficientes para vivir esperanzado, para vivir en fe, más allá de las circunstancias desprolijas, más allá de los escenarios hostiles que nos tocan atravesar. Concluyo entonces: estas personas tienen características, rasgos totalmente distintivos al común denominador de la gente. Yo espero que usted se identifique con esta verdad, y si así no se identifica, tiene la oportunidad dada por el Eterno de volver a Él. ¿Por qué digo volver a Él? Porque aunque sea parte usted de la comunidad de la iglesia, si se quiere el término, quizás está distanciado en su interior del Señor. Y lo más importante es estar con el Señor, es estar en el Señor y vivir para el Señor. Así que, número uno, son personas que se superan frente a toda adversidad, sin dejar alguna fuera de cauce, a toda adversidad. Son personas que a lo largo de la vida sufrida que han tenido, de momentos inoportunos que han tenido que atravesar, todavía están de pie adorando, alabando, sirviendo al Señor, y eso habla muy bien de que en su interior hay una esperanza viva que ha perdurado, y que son personas de fe. Quizás no se destacan en muchos ámbitos, pero son personas que se destacan en Dios y para Dios. Número dos, son personas que jamás se desentienden de Dios. Ellos mantienen una relación, no una religión, sino una relación de fe. Abraham nunca fomentó una religión, sino una relación de fe absoluta. Con casi 100 años, allí el anciano Abraham sostuvo la fe, no dudó, conocía que el Dios que le había hablado era absolutamente veraz, y que en Dios no había sombra de variación, como nos manifiesta Santiago. Por lo tanto, son personas de fe que con el correr del tiempo uno los ve como sirven, uno los ve como permanecen, uno los ve como avanzan, como crecen. Hay algo sobrenatural en ellos. Son distintos, son especiales, sí, porque la diferencia la hace el Señor con ellos. Son personas literalmente dignas de imitar. Número 3, es gente convertida verdaderamente, y yo este punto no lo quiero dejar pasar por alto. Tenemos demasiada gente en la iglesia del Señor. Digo tenemos en una forma metafórica de mencionar, demasiada gente convencida y no convertida. Por eso uno tiene que tener la plena certidumbre de que se ha convertido, de que ha experimentado el nuevo nacimiento en Cristo Jesús. La gente inconversa dentro de las iglesias que se autodenominan cristianos, hoy literalmente caminan en la vereda de enfrente, en la vereda opuesta de la irresponsabilidad, del letargo espiritual, del abandono de la relación con Dios. Cuando una persona transita demasiado tiempo en una conducta semejante, donde lo dominan las circunstancias, donde todavía las palabras de los hombres tienen un efecto demoledor en ello, entonces estamos hablando de gente inconversa, gente que está convencida, pero gente que no ha experimentado el nuevo nacimiento. Y la gente que logra tener una esperanza viva es gente convertida. Literalmente ellos han experimentado el nuevo nacimiento. Son humildes. Ellos reconocen sus limitaciones. Abraham reconoció sus limitaciones. Abraham no presumió de sus facultades, aunque ya era un hombre anciano. Él reconocía sus limitaciones. Saben que sin Dios nada pueden lograr. Por eso nunca se desentienden de Él. Y por eso siempre tienen un sentido de adoración, un estilo de adoración hacia la persona del Eterno. Su esperanza es alimentada por la palabra, por esta bendita palabra, la cual
no estamos para nada cansados de predicar, de estudiar y de leer periódicamente, porque ella es viva, ella es eficaz, ella es inerrante, infalible, eterna, santa, poderosa palabra de Dios. Ella contiene todos los atributos divinos porque es inspirada por el Señor. Por eso la gente, hermanos, que mantiene una esperanza viva, usted va a notar en ello un elemento de conducta predominante. Son lectores constantes de la palabra viva y eficaz de Dios. Esto parece el ABC, no importa, pero es un elemento digno de destacar donde la palabra viva dentro de nosotros produce ese efecto redentivo que en medio de circunstancias tanto favorables como no, nos mantiene esperanzados en aquel que ha prometido darnos todas las cosas en abundancia y sin reproche, ¿verdad? Así que podemos dar garantía de que estamos frente a una verdad absoluta e inamovible. Son personas perseverantes. Encontrar gente perseverante es encontrar oro en polvo en tiempos de tanta incertidumbre y de tantos movimientos de cuestiones diversas en las cuales las personas van y vienen. Hoy encontrar gente perseverante, firme, inamovible, consagrados, visionarios, tenaz y aferrados al cimiento eterno que es Jesucristo, la verdad que esa gente hará la diferencia y Dios hará la diferencia con ellos. Así que, concluyendo con esta verdad, quiero que entre todos sigamos meditando. Sin duda los domingos que vienen, los que quedan, vamos a seguir trazando sobre este tema tan importante que es la esperanza, para contrarrestar la depresión, el desgano, para contrarrestar todo aquello que el infierno siempre alimenta para llevarnos a un colapso. Por eso intenté, dentro de mis posibilidades y con la asistencia del Eterno, de dejar un precedente tan claro entre una esperanza que caduca de manera inmediata a una esperanza que se sostiene y donde vemos el cumplimiento de las promesas de Dios más allá de los pronósticos presentes, de la realidad presente que tenemos, que muchas de ellas no son favorables. Así que usted y yo debemos hacer carne estas verdades. La esperanza en Dios y de Dios es el único motivo que ha de sostenernos en un tiempo de derrumbe, en un tiempo de colapso, en un tiempo de temor. En todos los sentidos esta esperanza, y por razón más que suficiente que viene de parte del Señor, es el único elemento que nos mantendrá con vida, tanto externa, en la medida en que Dios así lo decida, pero por sobre toda la cosa, la vida interna, la vida del hombre interior, que aunque por fuera se desgasta como Abraham, por dentro se va renovando. Concluyo con esta pregunta para terminar. ¿Qué clase de esperanza hay en ti hoy? ¿Qué clase de esperanza usted tiene frente a la realidad presente de su persona? ¿Es la esperanza que los hombres prometen o es la esperanza del Dios vivo que logra y que tiene la facultad de sostener lo que ha dicho a lo largo de toda la eternidad? Con esta verdad quiero concluir este mensaje y que el Señor nos ayude y que el Señor nos continúe motivando a seguir creciendo en su reino, esperanzado en que todo lo que Él ha prometido tiene su fiel cumplimiento si encuentra a un hombre y una mujer que se sostiene en fe y que no hace de que esa fe se debilite. Amén.